una compañera, digamos, ¿no? Por decirle. Entonces, y él se pone, digamos, ¿no? A hacer, mira, a mí me tocó este de acá, digamos, ¿no? Pero la compañera quiere que la ayude, digamos, ¿no? Entonces, y a ella le tocó, qué sé yo, con IVA, ya, más IVA. Sai, le tocó esto de acá. Entonces, listo, le ayudé. Entonces, en una respuesta. Pero, ¿qué pasa? De aquí para adelante tengo que decidir, o yo voy a hacer el examen de ella o voy a hacer el mío. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Todo lo que siga de aquí en adelante va a estar influenciado respecto a precio, respecto a monto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene factura y el otro no tiene factura, digamos, ¿no? Decía, digamos, ¿no? Aquí hay que saber leer y ver bien, ¿no? Entonces, ya sé cuánto cuesta el presupuesto, entonces ya tengo 30 puntazos. Pregunta, ¿qué cantidad de madera o qué cantidad de cemento? Dice, entonces, reporte, digamos, ¿no? Insumos en general, materiales, ¿qué cantidad de madera le entra a la hora? Madera de construcción le entran 462.000,06. Entonces, ¿qué cantidad de cemento, digamos, no? Le entra al ítem 3, digamos, ¿no? Entonces, ya, pucha. Edición, reportes, perdón. Insumos por ítem, fíjense. Materiales, digamos, ¿no? Entonces, ítem 3, digamos, ¿no? Cantidad de cemento, digamos, no le entran. Vamos a aceptar. 1.110 kilogramos. Entonces, o digamos, me pueden preguntar el precio, digamos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta el ítem 3? 12.134,04. Entonces, todas esas respuestas van a estar ahí disponibles. Entonces, yo puedo preguntarles cualquiera de estas. Entonces, por ahí a todito les toca cemento, por decirle. Entonces, le va a tocar a uno, le va a tocar el ítem 1, digamos, ¿no? Su respuesta va a ser esta de acá, del otro va a ser esta, y del otro va a ser esta. Perdón, las cantidades dijimos, ¿no? Entonces, 73, 276 y 2.352. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Vamos a seguir admitiendo. Lo único que tengo que saber yo es dónde ir a mirar. Fíjense que lo que más tardamos es en hacer justamente los ítems. Y bueno, ponerle los datos a esto, pero es súper rápido, digamos, ¿no? Porque no tienen que pensar, o sea, no es tecnología de la construcción, donde ustedes hacían el análisis de precio unitario. En este caso, el análisis de precio unitario ya está hecho. ¿Cuánto dinero se debe pagar en la mano de obra del ítem 2? Entonces, edición, entonces, reportes, perdón, ítem, mano de obra. Entonces, ítem 2, mano de obra, debo pagar 953,58. Voy a tener esta respuesta, esta de acá y cualquiera de estas de acá, digamos. Entonces, ¿por qué les puedo preguntar cuánto le debo pagar al encofrador en el ítem 3? Entonces, 1.377,60. ¿O qué cantidad de horas trabajan? Entonces, tengo que saber que voy a mirar acá. ¿Ya? Bueno, hasta ahí van 50 puntos del examen. ¿Ya? Y fíjense, son 7:15. Ahora, 6. Configura el Gantt con estos parámetros. Vamos a hacerle caso a todo lo que dice acá. Herramienta, diagrama de Gantt. Primero, me dice fecha de inicio 2 de noviembre. Vamos a buscar noviembre, en este caso, 2 de noviembre. Para hacer un ensayo bien rapidito, vamos a ponerlo como si fuera el 4, ¿ya? Imaginemos que me dijo el 4 aquí, ¿ya?
Pero lo que quiero es que entiendan ustedes cuál es la diferencia entre días laborales y días calendario. Entonces, ¿qué más me van a decir aquí? Si no me dice que inicio o mi trabajo es hasta el viernes o es hasta el domingo, entonces siempre voy a configurarlo como que yo trabajo hasta el sábado normalmente, ¿ya? Entonces, si dice que trabajo solamente hasta el viernes, entonces aquí se cambia y le pongo viernes, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos que dice viernes. Fíjense, por lo tanto me pone una semana así hasta el viernes, ¿ya? Entonces, aquí vamos a entender un poquito la diferencia entre esos dos aspectos. Entonces, me dice que las cuadrillas van a ser una cuadrilla en el ítem 1, dos cuadrillas en el ítem 2. Fíjense, simplemente es cambiarle dos cuadrillas y dos cuadrillas en el ítem 3. Entonces, voy a tener dos equipos de cada uno. En las predecesoras, fíjense, me dicen que este es predecesora, su predecesora, mejor dicho, es este de acá. Entonces, lo puedo seleccionar así o doble clic y aquí le pongo, por ejemplo, su predecesora es 1, digamos, ¿no? Entonces, directamente le pongo aquí. O selecciono también por acá, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál ítem quiero que sea el predecesor? Entonces, para que me dé justamente eso, ¿ya? Aceptemos a los compañeros. Entonces, me da un calendario, así un diagramita de Gantt, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el de mayor importancia de estos ítems? El ítem 3. Entonces, tiene mayor volumen, digamos, ¿no? Tiene, si yo me retraso en este ítem, me retraso en toda la obra, digamos, ¿no? Igual que el ítem 1. Entonces, el menos importante va a ser aquí el ítem 2, porque este ítem 2 me puedo retrasar, fíjense, todos estos tiempos y no va a pasar nada con mi obra. Ahora, pregunta, ¿cuántos días laborales toma todo el proyecto? Entonces, días laborales en este caso, me dice que son 4. ¿Cuántos días calendario, digamos, no? Días calendario 6, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque me está saltando el fin de semana. Entonces, días laborales y días calendario, ¿ya? Entonces, otra pregunta, digamos, ¿no? Que puede ser, ¿en qué fecha finaliza el ítem 2? Entonces, el ítem 2 finaliza el 5 de noviembre del 2021. ¿Por qué? Porque dura solamente un día, ¿ya? ¿Se entiende? Las preguntas son así directas. Lo que más me cuesta es hacerlo los ítems y después poner estas cositas, son simplemente datos. Con eso yo ya tengo 60 puntos. Ahora, aquí se viene la partecita, entre paréntesis, complicada, ¿ya? Lo primero, vamos a borrar datos que yo tenga de otros análisis que yo haya hecho anteriormente o de los cálculos que yo hice anteriormente. Entonces, estoy en seco, ¿ya? Entonces, vamos a guardar. Borrar, digamos. Entonces, ahora, control y seguimiento, variables de control y seguimiento. Y estos son los elementos que me está controlando. Dependiendo, fíjense, de bajo qué parámetros de cálculo esté manejando yo, este porcentaje aumenta o baja de dinero. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Porque si usted se fija, a mayor cantidad de elementos que yo tenga acá para controlar, entonces el porcentaje este es menor. ¿Por qué? Porque la mayor parte del dinero que voy a ganar o que me van a dar, digamos, no se va a ir en IVA, se va a ir en IT, digamos, no, fíjense la diferencia, ¿ya? Si a mí me toca, por ejemplo,
sin IVA, fíjense. O el más básico, muy básico, para que se note la diferencia. Entonces, para empezar, mi presupuesto es menor, pero fíjense, la configuración del análisis, digamos, ¿no? De lo que voy a controlar en la obra es mayor en porcentaje. Entonces, el anterior era 60% nada más. Entonces, y ahorita, fíjense, mis parámetros de control y seguimiento. Le voy a guardar. Fíjense, mis variables de control y seguimiento están al 81%. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya no tengo que controlar ni IVA, ni ITES, ni nada. Controlo más esto de acá, puedo controlar herramientas, mi ganancia y mis utilidades, digamos, ¿no? Entonces. Sin embargo, les decía, esto es secuencial. Si a mí me piden, me dicen, pásese a las apps, ya, listo, apps. Entonces, ya, me está diciendo que me pase a las apps. Entonces, es una orden. Por lo tanto, de ahí para adelante voy a trabajar en SAPs. Entonces, parámetros de cálculo. Y de ahí para adelante, SAPs. No tengo por qué volverme atrás, digamos, ¿no? Entonces, va a cambiar mi presupuesto. Voy a guardar mi proyecto. Y en mis variables de control y seguimiento, fíjense, voy a estar controlando el 63% nada más. ¿Ya? Porque todo lo demás, fíjense, es valor agregado, transacciones. O sea, puedo controlar eso de acá, pero son trabajos de oficina. Les decía yo, ya hice ensayos, arquitecto, antes, entonces, y cada vez que yo entro, digamos, ya me salen bolsas de cemento. Entonces, antes de pasarse al otro lado, se van a ir al módulo de seguimiento. Y aquí lo que hacen es borrar, fíjense, pero vamos a admitir a los compañeros. Aquí lo que hacen es borrar. Aquí le salen todos los trabajos que hay. Y usted lo que hace es venirse aquí y darle a esa hojita que está rota. Entonces, le da ahí y le va a pedir, digamos, si desea eliminar, digamos, ¿no? Todo esto de acá que hay. Entonces, si hay otro, lo eliminan igual, digamos, ¿no? Entonces, si aquí hay otro, lo eliminan. ¿Ya? Porque esto tiene que estar en cero y el valor ejecutado tiene que estar en cero, porque son preguntas que le puedo hacer. Si usted no hace eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted ya va a tener comprada plata, ya va a tener gastado de otros ensayos que ya hizo. Les digo porque ya les ha pasado a varios compañeros. ¿Ya? Entonces, cuando ya guardé, estoy bajo el sistema que me están pidiendo. No importa si mi respuesta, por ejemplo, para el valor de esta obra estaba en, qué sé yo, en sin factura, digamos, ¿no? Si me pidieron que me pase a SAPs, me paso a SAPs y no pregunto. Entonces, control y seguimiento, variables de control y seguimiento. Entonces, acá les decía, tenemos el porcentaje, tenemos que tener tiqueado este de acá para que me actualice el inventario con las cosas que yo tengo, pero no tengo que estar tiqueado acá porque no es que yo los compre todas las cosas. Si le pongo aquí un clic, es como que yo compré todo al 100% y eso nunca pasa. ¿Ya? Fíjense, el presupuesto general es 31.570, que es este precio de acá, de los cuales en obra solamente voy a controlar, fíjense, 19.885. Lo demás se va en puros cargas sociales, herramientas, gastos, utilidades, impuestos a la transacción, etc. Entonces, a eso es a lo que me voy con que a mayor parámetro de cálculo, entonces menor valor de control. Entonces, tiqueado el primero y le doy proceder. Si tiqueo los dos, ya eso quiero que les quede bien claro, si tiqueo los dos, ya, esto de acá se me va a ir, ya con todos los montos, entonces va a parecer como que yo ya me gasté el 100% de materiales, ya me gasté el 100% del pago, digamos, entonces
Por lo tanto, no sirve el programa, digamos, hay gente que dice, no, no sirve el second. Entonces, pero ahora fíjense, le voy a dar a proceder. Me dice que el presupuesto va a ser, se va a generar, digamos, va a ser integrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que no me va a permitir ponerle más ítems ni corregir nada. ¿Sí? Ok, digamos, ¿no? Y con eso, esto ya lo pasé a seco. Entonces, ¿cómo sé eso? Porque cuando le doy listado, fíjense, me dice que no puedo, porque ya estoy en seguimiento. Cuando estoy aquí en seguimiento, fíjense, el módulo de seguimiento, entonces ya me aparece, fíjense, el nombre que le puse. ¿Ya? Le decía, pucha, le peleé arquitecto, digamos, ¿no? O sea, ya traté de hacer algo de acá y ya le peleé, entonces, ¿cómo vuelvo atrás? Simplemente le da usted a la hojita, o ya tengo este elemento que ya lo había hecho yo, pero pucha, estaba mal, digamos, ¿no? O me fijo aquí en economía, en mi inventario, me aparece en bolsas de cemento arquitecto, entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy a esta hojita quebrada, fíjense, y me dice que quiero borrar y se vuelve hacia atrás. Entonces, borra todito, perdón, borra todito y lo que hace es justamente irse hacia atrás con todo eso. ¿Ya? Entonces, como el archivito está guardado, entonces no hay mucho drama con esto. O sea, les va a exigir guardarlo sí o sí. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, usted ya llegó hasta tener 60 puntazos. ¿Ya? Entonces, cuando ya le di borrar, fíjense, otra vez. Ya, debo grabar el proyecto, dice. Entonces, cuando me voy a variables de control y seguimiento, entonces fíjense, otra vez me habilita esto de acá. Entonces puedo borrar, digamos, todo lo que hice en second y volver a cero, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando le doy proceder, entonces genera, fíjense, esos datos allá. Y fíjense, si vuelvo aquí a esto, lo que dice variable, ¿ya? Ya me crea lo que se llaman las órdenes de cambio. Entonces, las órdenes de cambio son cualquier elemento que está fuera del presupuesto. Ahora, perdón. Control de seguimiento. Ejecutar módulo de seguimiento. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer justamente lo que nos piden. ¿Ya? Lo primero es darse cuenta qué es lo que uno calcula y cómo lo calcula. ¿Ya? Entonces, usted cuando hace un presupuesto no calcula, qué sé yo, son 3/4 de bolsa de cemento, digamos, ¿no? Para un metro cúbico, digamos, ¿no? O sea, no. Entonces, no se calculan por medias bolsas o 3/4 de bolsas de cemento ni nada de eso. Se calcula por kilogramos, ¿no? Entonces, y dentro de ello, lo que tengo que aprender es que dentro de economía, entonces tengo lo que es mi inventario. Y en mi inventario están todos los elementos que yo utilizo. Entonces, y aquí tengo el cemento, por ejemplo, que está en kilogramos. Tengo, por ejemplo, los fierros que están en kilogramos, pero los fierros yo los compro por barras y equivalen a X cantidad de kilogramos según el tipo de hormigón que yo tenga, ¿no es? Entonces, para eso hacemos cálculos, ¿no es? La madera de construcción se compra efectivamente en pie, pero yo tengo que saber qué piezas voy a comprar, entonces qué tamaño de piezas voy a comprar, pero, digamos, ¿no? ¿Cuánto, digamos, ¿no? ¿Cuánto va a abarcarme, digamos, ¿no? De lo que yo calculé, ¿ya? Entonces pasa lo mismo con la arena, por ejemplo, o cualquier otro elemento. Entonces, la arena, digamos, ¿no? Sí, va a traerme, digamos, ¿no? Qué sé yo, digamos, ¿no? 11 metros cúbicos, digamos, ¿no? Se necesito para la obra. Entonces, ¿de cuánto lo voy a llevar, digamos, ¿no? Entonces,
de 4, digamos, si son camioncitos de 4. Entonces de 6 si son de 6, digamos, ¿no? De 8, de 12, de 16, de 24. Entonces, dependiendo de qué cantidad de arena yo lleve, digamos, entonces, o de qué camioncito, digamos, no lleve yo. ¿Ya? Ahora, fíjense, esta es parte súper importante. Fíjense, el cemento Portland, entonces, me da, digamos, ¿no? Este valor por kilogramo. Entonces, cada kilo de estos vale 1,1. ¿Ya? Con eso lo calculé yo. ¿Ya? Esos precios son los de mis precios unitarios. Pero ahora, para manejar compras y bodegas, entonces no necesito tener, digamos, ¿no? El cemento por kilogramo, porque yo voy a comprar las cosas por bolsa. Por lo tanto, voy a crear la bolsa de cemento. Aquí fíjense siempre, nuevo registro. Vamos a ponerle aquí cemento Canva, digamos, ¿no? Entonces, cantidad inventariada, o sea, aquí en el inventario no tengo nada, cero. Unidad comercial, lo venden por bolsa. Aquí me indica que cuánto tiene que costar la bolsa. Compre 100 bolsas de cemento a 45 bolivianos, dicen, ¿no? Entonces 45. Entonces, ¿cuánto tiene una bolsa de cemento? Tiene 50 kilogramos. ¿Ya? Entonces, simplemente relleno estos datos, por ejemplo, en el cemento. Si fuera fierro, fíjense, en las versiones compradas o pagas, ¿ya? Entonces, aquí ya me muestra, por ejemplo, los dos formatos en los que vienen el tema de los fierros. Fíjense, si viene por diámetro en pulgadas, si te ven, arquitecto me va a traer fierros de 5 octavos, fíjense, entonces 5 octavos. Entonces, otros albañiles le va a decir, arquitecto, un fierro 16 me va a traer. ¿Ya? Y usted lo único que tiene que poner es cuántas piezas va a llevar, digamos, ¿no? Y eso le va a equivaler a una cantidad de pesos que usted calculó para hacer este presupuesto. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, usted va a saber, digamos, ¿no? Cuánto es lo que va a comprar. ¿Ya? Entonces, en el caso del cemento, fíjense, el valor, la cantidad de material es cero, esto se compra por bolsa, el valor es 45 bolivianos, que es lo que me están diciendo, equivale a 50 kilogramos. Si a otro compañero le toca esto con otro precio, entonces le va a salir distinto todo lo demás. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Solamente he creado un nuevo registro y le he puesto los datos que me está dando la pregunta. Todavía no le he puesto la cantidad que voy a comprar, simplemente he creado el ítem. Entonces, y aparece cemento Canva, digamos, ¿no? Entonces, que está comprado por bolsa y contiene 50 kilogramos a 45 bolivianos. ¿Ya? Entonces, arquitecto, no me gusta que se vea así, eso les va a pasar. Quiero verlo todos los ítems, entonces usted le da ahí, ¿ya? A la letra. ¿Ya? Ahora, quiero hacer compras, necesito comprar 100 bolsas, dice. Entonces, adquisición, nueva adquisición, número de factura 001, digamos, ¿no? Compra, digamos, ¿no? Entonces, digamos que estamos en agosto, noviembre, dijimos, ¿no? Entonces, pongo la fecha de compra, digamos, ¿no? ¿Esto para qué? Para mi registro. ¿Ya? Entonces, 4 de noviembre, digamos, ¿no? Voy a comprar mi. Entonces, proveedor, digamos, ¿no? Ferretería. El perno feliz. ¿Ya? Entonces, fíjense, voy a pagar en efectivo. Tengo la opción de pagar a crédito por si llevo plata y le voy a quedar debiendo. Entonces, puedo pagar ahí en efectivo todo. ¿Ya? Por lo general, pagamos todo en efectivo, pero le da la opción también de que usted pueda tener saldo
y esto va a generarlo el registro del saldo que tengo, ¿ya? Entonces, aquí, fíjense, tengo insertar insumo. Entonces, todo lo que yo vaya a comprar de esta ferretería en esta fecha lo voy a registrar acá. Por ejemplo, voy a comprar cemento. Añadir. ¿Cuántas bolsas de cemento? Aquí me están pidiendo 100. Entonces, ¿por qué me piden comprar 100 bolsas de cemento? Porque si usted va a comprar 100 bolsas de cemento, se las llevan gratis a obra. ¿Ya? Entonces, de entrada, lo mismo pasa cuando usted compra ladrillos, digamos, ¿no? Arriba de 3.000 ladrillos van gratis hasta su obra y se lo dejan, digamos, se lo descargan, inclusive donde usted le diga. ¿Ya? Entonces, tengo que saber comprar nada más. Entonces, ok, salir. Entonces, cemento Canva en bolsa 45, cantidad 100, 4.500 y son 4.500. Entonces, yo le voy a dar consolidar. Entonces, voy a consolidar este detalle, digámonos, y esto va a afectar a la cantidad o al presupuesto, digámonos, que voy a ejecutar. Sí, le voy a decir. Entonces, listo. Ya quedó, digámonos. Entonces, acabo de comprar. Pero fíjense, no ha pasado nada, arquitecto. Cuando yo salga de aquí, entonces, y vean mi inventario, entonces, aquí están mis 100 bolsas. ¿Ya? Ahora, en mi inventario, fíjense, voy a comenzar a despachar el cemento. Entonces tengo 100 bolsas de cemento y me están diciendo que me gaste. Fíjense, una cosa es lo que yo invierto, otra cosa es lo que yo gasto en realidad. ¿Ya? Entonces, puedo irme por acá, fíjense, que es registrar los envíos. O, digámonos, si soy bien leyudo, me vengo por acá por insumos y hago lo mismo. ¿Ya? Inventario. Ahí está, digámonos, entonces, y le doy ahí y se va lo mismo. Entonces, lo primero, la fecha. Entonces, en el caso mío, digámonos, acabo de comprar en noviembre, digámonos, y el 5 voy a despachar mi material. Entonces, mi residente, digámonos, ¿a quién le voy a entregar, digámonos? A mi residente. Entonces, y aquí tengo lo único que tengo comprado en la bodega. Cemento. Tengo 100 bolsas de cemento. Entonces, doble clic y fíjense, me dice, la pregunta, fíjense, es específica. Me dice, compre 100 bolsas de cemento a 45 bolivianos la bolsa. Y asigne 30 bolsas para el desarrollo del ítem 3. Entonces, voy a asignar ¿cuántas bolsas? 30 me están pidiendo. ¿Ya? Para el ítem 3, pucha, pero ¿cómo le asigno algo al ítem 3 si aquí no me aparece? Y no te aparece por qué. Usted nunca calculó bolsas de cemento. Pero para que eso se revierta y usted pueda sustituir cosas, fíjense, usted le da aquí, sustituir. ¿Usted calculó esas bolsas de cemento? Sí, digamos, ¿no? Pero la calculó como si fuera cemento Portland por kilo. ¿Se entendió? De nuevo. Entonces, usted se viene acá al despacho, está el cemento, entonces, y dice usted que va a sustituir cemento Portland. Entonces, sustituye el cemento Portland y va a comprar 30 bolsas. ¿Ya? Entonces, pregunta. Entonces, ¿cuál era la cantidad prevista de cemento para este ítem? Ítem 3. Entonces, si yo selecciono el ítem 3, mi respuesta va a ser 2.352 kilogramos. Esa fue la cantidad prevista. ¿Ya? Esto me va a ayudar a mí, fíjense. Si a mí agarran y me dicen, arquitecto, páseme unas 60 bolsas. Listo, 60 bolsas. Entonces, yo aquí sé que ya me están tumbando bolsas de cemento. Fíjense. Porque esto es lo que me están pidiendo y esto es lo que deberían usar. ¿Ya? La primera manera de pulsear, digamos, a un arquitecto, a un ingeniero,
Entonces, decirle al arquitecto, páseme, qué sé yo, 70 bolsas de cemento. Entonces, se entiende, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Digamos, hay como 1000 kilos por demás, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo sé que aquí me están tumbando plata, ¿ya? Entonces, porque, bueno, las bolsas de cemento son plata en final de cuentas, ¿ya? Entonces, pero mi pregunta es bien específica. ¿Qué cantidad fue prevista? Entonces, le puedo preguntar a algún compañero del ítem 1, al otro del ítem 2, digamos, ¿no? Entonces, y dependiendo de eso es para qué se va a ir esto de acá. Cuando usted va comprando cementos y los va gastando, digamos, ¿no? Entonces los va asignando a distintas tareas, ya lo primero que tiene que saber usted es cuánto tiene que asignarle. Entonces, si una persona larga 70 bolsas para un ítem, sea el que sea, digamos, ¿no? Que tiene menos cantidad y le dicen, ah, sí, arquitecto, nos gastamos todo el cemento, entonces lo van a tumbar toda la vida. Entonces, si usted sabe que le van a entrar, qué sé yo, 10 bolsas, digamos, ¿no? Entonces, o que puede gastar 10 bolsas y va a seguir necesitando más, entonces simplemente usted hace bien su trabajo. Entonces, la primera manera de pulsear, les decía, es decirle al arquitecto, arquitecto, páseme 70 bolsas. Entonces, y si usted le pasa 70 bolsas y, ups, digamos, no se gastaron toditas, arquitecto, entonces le están viendo la cara, ¿ya? Entonces, lo primero es eso. A mí con este programita, por si acaso, me tocó controlar 150 casas. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? 150 fichitas, digamos, ¿no? De casa. Entonces, y a cada una tenía distintos contratistas a los que le entregaba material. Entonces, traten de perder 50 bolsas en 150 casas. 50 bolsas de cemento, es harta plata. En 150 casas ni se nota. ¿Ya? Entonces, si alguien le roba 1 kilo de uno por día, ya se acabó todo el cemento. ¿Ya? Pero bueno, esto le permite hacer eso, controlar justamente la bodega y demás. ¿Ya? Entonces, me están pidiendo 30 bolsas. Entonces, ya tengo la respuesta que necesito. ¿Por qué? Porque sustituyo lo que yo calculé. ¿Ya? Ahora, cuando ya tengo esto de acá, fíjense, lo que voy a hacer va a ser despachar. Fíjense que me registra para qué ítems se están gastando las cosas. Entonces, cuando alguien me vuelva a pedir material, entonces ya me va a decir que a este ítem se le ha restado tanto, tantas bolsas de cemento. O sea, le quedan tantas bolsas de cemento y lo demás, digamos, no va a ser extra. ¿Ya? Entonces, despachar. Fíjense, cuando cierro, fíjense, aquí comienza a avanzar. Entonces, una cosa es la inversión, otra cosa es el despacho ya de material. Entonces, ¿cuánto es mi avance económico? 4%. ¿Cuánto es mi volumen de dinero ejecutado? 1.350 bolivianos. Entonces, en mi inventario, ¿cuántas bolsas me quedan? Fíjense, 70 bolsas de las 100 que compré. ¿Cuánto es el valor de mi inventario? Fíjense, 3.150 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que me está calculando? Lo que yo tengo en el inventario. Entonces, tengo 70 bolsas y esas 70 bolsas son las que me calcula como presupuestadas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es el porcentaje de avance económico? 4, dicen. Entonces, allá. Entonces, pregunta 8. Asigne los siguientes avances. Entonces, para asignar avances, yo tengo que tener a quién asignárselo. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente que sabe manejar Prescom, pero el SECOM no lo manejan. ¿Ya? Entonces, y van a encontrar un montón de gente que le va a decir a ustedes, no, no sirve. ¿Ya? Entonces, en ejecución, tengo mis subcontratos. Entonces, ¿qué es un subcontrato? Es un contratista. Puedo hacer la cantidad de contratistas que yo quiera.
¿ya? Entonces, en el avance de obra tengo mi planilla general de obra. Fíjense, planilla 1, digamos, ¿no? Mi primer planilla de tal fecha a tal fecha. Entonces, y aquí me va a indicar, digamos, ¿no? Qué características va a tener. Y fíjense, el porcentaje del adelanto. Entonces, ¿cuánto me tienen que dar de adelanto? ¿Cuánto me han dado? Digamos, ¿no? El 20%, el 10%. ¿Cuánto del dinero que yo voy a cobrar me han dado? ¿Ya? Y a cada planilla, fíjense, le va a restar un descuento del anticipo. ¿Para qué hace eso el programa? Entonces, porque dependiendo de eso me va a sobrar plata para la obra. ¿Ya? Entonces, porque hay gente que agarra, recibe su anticipo y lo gasta en cualquier cosa, menos en la obra. Ahora fíjense, subcontrato. Fíjense que primero le doy un vistazo allá de que esté todo vacío y ahora me vengo acá a crear un albañil. Entonces, nombres de albaco. No. John, digamos, ¿no? Y va a tener un número de carnet, un número de teléfono seguramente, un celular, perdón. Entonces, una dirección, importantísimo esto, la dirección. Hay veces que los albacos le roban a uno algún elemento, materiales, o se guardan algunas herramientas, o se las llevan para trabajar y después no las devuelven. Entonces, importantísimo siempre poner la foto. ¿Ya? Entonces, todos los albacos se parecen. ¿Ya? Entonces, y bajo cemento, todingos se parecen más todavía. ¿Ya? Entonces, vamos a crear a este albaco. Ahí le voy a dar ahí, clic. Entonces, y crea un albaco. Y así puedo crear un montón de albacos. Entonces, este va a encargarse de obra bruta, el otro de obra fina, el otro de lo que usted quiera. ¿Ya? Entonces, y la planilla va a ser a partir del 4 de noviembre. Perdón. Entró a trabajar el 4 de noviembre. Y fíjense. Y va a ser hasta el 13, digamos, ¿no? Entonces. Pero sábado, no creo si teníamos sábado. Viernes nada más, ¿no? Entonces, una semana se va a tirar trabajando el hombre y recién va a cobrar una planilla. Pero, ¿de qué? Fíjense. Contratar ítems. Entonces, lo bonito de esto es que yo puedo contratar un ítem, fíjense, 997 bolivianos. Entonces, es lo que me está cobrando según el cálculo que yo hice. Entonces, por metro cúbico. Entonces, en este ítem de acá, 345 y en este ítem de acá, 754 por metro cúbico de lo que yo he calculado. ¿Ya? Entonces, pero también me permite, fíjense, contratarlo por otro precio. Si yo quiero ponerle 700 bolivianos, digamos, hacerlo por 700, ya, digamos, entonces me permite hacer eso el programa. ¿Ya? Entonces le doy ahí, tac, y me lo va a contratar por 700 bolivianos. ¿Ya? Entonces, aquí, fíjense, se le da a contratar ítems. Entonces, en el caso del examen, le voy a pedir directamente ítem 1, SAS, digamos, ¿no? Ítem 2, SAS. Ítem 3, SAS. Para salir de acá, fíjense, cancelar. Entonces, tengo el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3. Y aquí pongo mis avances, fíjense. Entonces, ¿cuánto me dice de avance? 0.21. ¿Ya? Entonces, aquí uno tiene que aprender una diferencia que hay entre los puntos y comas. Ya, lo mismo que en AutoCAD hay diferencia entre punto y coma, digamos, ¿no? Entonces, si yo aquí le pongo, fíjense, 0.21, fíjense lo que pasa. No me lee el punto. Por lo tanto, cuando yo le ponga un avance aquí, voy a avanzar el 500%, digamos, ¿no? Entonces,
¿ya? Entonces, 0,21. ¿Se entiende? Significa que mi ejercicio de acá voy a hacer la ejecución de este ítem al 100%. En el de acá me dice que avance 1 metro cúbico, y en este de acá voy a avanzar 4 metros cúbicos. Fíjense que siempre les muestra el saldo. Entonces, si a mí me dijeran, arquitecto, yo avancé 7 metros, entonces yo sé que es mentira y no puede ser, digamos, ¿no? Entonces, porque los números no mienten, digamos, ¿no? O sea, el volumen que estaba calculado acá no puede mentir, ¿ya? Entonces, 4 me dicen, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, fíjense, entonces yo puedo irme al avance de obra, ver que está en 0. Fíjense, me vengo a mi subcontrato, aquí tengo mi avance, entonces, que ya está guardadito, fíjense. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuánto es la planilla que debe recibir el contratista si ha recibido un adelanto de 400 bolivianos? Le he contratado, tengo avance y voy a cobrar su planilla. Aquí está John, anticipos, me dice que son 400 bolivianos. Multa, si tuviera multa. Entonces, cuando uno pone multas, ¿de qué? Del material desperdiciado, porque la mano de obra es la que pone la persona. Entonces, y de tal fecha a tal fecha. ¿Ya? Lo bonito de esto es que me imprimen los comprobantes. Entonces, se imprimen una hoja y esa hojita se va a rajar a la mitad, donde le voy a entregar una copia para la persona y la otra me la voy a quedar yo. Y lo bonito de eso también es que me pone justamente que haya el pago. Para eso, ponerlo yo en mi databook y ahí se registre, digamos, ¿no? Que se les ha ido pagando a los trabajadores. Entonces, ¿por qué no les paga usted con factura, no? Entonces, pero tiene que tener un registro de que usted ya le está pagando la cantidad de metros cuadrados que dice que tiene que hacerse, ¿ya? Es muy importante tener siempre estos registros en el databook. Entonces, fíjense, ¿cuánto es? Pregunta. ¿Cuánto es la planilla que debe recibir? Entonces, total planilla 3.170,87. Entonces, ¿cuánto debió haber recibido? 3.570,87, pero le resté 400 bolivianos de anticipo. Ya, entonces mi planillita es 3.170,87. Entonces seguramente voy a tener esta respuesta y también voy a tener esta respuesta. Entonces lo que tengo que saber es qué es lo que me están pidiendo. Entonces, archivar. Sí. ¿Desea el avance se vaya aquí al avance de obra? Sí. Y listo. Entonces, fíjense, acabo de pasarme a planilla 2. Si yo me paso aquí a planilla 1, entonces me dice de tal fecha a tal fecha. Entonces, se acaba de pasar a planilla 2, que va a tener, fíjense, de la última fecha para adelante. Entonces, arquitecto, pero no ha avanzado nada acá, digamos, entonces, listo, no se ha avanzado nada, porque primero debo cobrar la planilla. Entonces, cuando ya cobro la planilla, fíjense, comienza a haber un avance económico más fuerte. Estoy pagando planillas, digamos, ¿no? Pero no tengo avances físicos todavía. Pregunta 9. En la planilla de avance 1, ¿cuánto es el saldo a cobrar? Entonces, listo. Entonces, en ejecución, planilla de avance. Entonces, he gastado plata, he pagado mano de obra y tengo esto ítem como avance. Fíjense, los avances que tenía yo en mis contratistas se vienen y se pasan acá. ¿Los puedo modificar? Claro que sí, digamos, ¿no? Entonces,
Pero aquí tengo, fíjense, actividades a cobrarse. Entonces, pregunta, ¿cuándo es mi saldo a cobrar? 14.705,32. Entonces, esta plata es la que yo debo recibir por el avance de mis ítems realizados. ¿Ya? Entonces, porque de aquí tengo que sacar para pagar a los trabajadores, para pagar la mano de obra, y ya recibí mi anticipo. Entonces, por lo tanto, a mi anticipo, fíjense, o sea, de anticipo, fíjense, he recibido el 20%. Entonces, mi planilla fue 18.000 en realidad, menos 3.600, me quedan 14.700, digamos. ¿Por qué se hace eso? Porque a cada planillita le voy a quitar 20%, que fue mi anticipo, para que al final de la obra yo siga teniendo plata, entonces para terminar de ejecutar justamente la obra. ¿Se entiende? Entonces, mi respuesta es saldo a cobrar 14.705,32. Pregunta 10. Hasta el cobro de la planilla 1, ¿cuánto dinero se ha ejecutado? Entonces, este es el dinero ejecutado. Entonces, va a estar esta respuesta ahí, claro. Entonces, pero me dice hasta el cobro de la planilla 1. Entonces, tengo que cobrar esta planilla. Si yo quiero imprimir mi planilla, aquí está la impresora. Y me va a imprimir mi planillita con cuánto debo cobrar y no sé qué vaina más para mi registro. Y me dice, fíjense, del 4, todos los precios que yo le puse, por ejemplo, de tal fecha a tal fecha que voy a pagarle al albañil, entonces me los traslada acá. ¿Ya? Entonces, hasta el cobro de la planilla 1, voy a cobrar, debo ingresar el nombre del supervisor, me dice, entonces ya, Daniel, entonces, cobro mi planilla 1. Entonces, arquitecto, miren, no cambió mucho, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, el ítem de acá ya se venció, entonces, ya tengo el 100%, fíjense, actividades concluidas. Entonces, ¿puedo aumentarle acá, arquitecto? Claro, puedo aumentarle, digamos, ¿no? Entonces, pero fíjense, aquí se pone negativo. Entonces, este es el porcentaje que estoy yendo en contra. Entonces, aquí está mi planilla 1, fíjense, con todo lo que se cobró y cómo se cobró. ¿Ya? Entonces, mi planilla 2, fíjense, todavía no tengo avances, por lo tanto no tengo nada que cobrar todavía. Pero ahora fíjense, ¿cuánto es el avance económico ejecutado? Entonces, acabo de cobrar la planilla arquitecto. Entonces, y aquí no cambió nada. ¿Cuánto es el avance físico? Aquí tampoco cambió nada. Entonces, cuando yo cierre esto de acá, entonces ya va a comenzar a hacer mi avance físico. Entonces, de 3.000 y algo se subió a 4.987 y el avance físico subió al 65%. ¿Se entiende? ¿Cuánto es su avance económico? 16%. ¿Cuánto es su avance físico? 65%. Y con eso usted tiene 100 puntazos. Nada más es lo que se les pregunta en todo el simulacro, en todo el examen, perdón. ¿Ya? Ahora, atiendan acá. ¿Ya? Aquí, en el SECOM, en el PRESCOM, perdón, yo no puedo agregarle cosas. ¿Ya? Pero en la obra siempre me va a tocar, arquitecto, por favor, hagamos este pasillito más, aumentemos este cuartito más, digamos. Entonces, a eso le llamamos órdenes de cambio. ¿Ya? Entonces, para que sepan un poquito cómo se utilizan esas órdenes de cambio en el programa. Entonces, control y seguimiento, fíjense. Y aquí están mis variables de control y seguimiento. ¿Ya? Entonces, aquí existen las órdenes de cambio. Entonces, digamos que el 6 de noviembre, entonces, el 6 de noviembre, me piden a mi arquitecto, vamos a comenzar, bueno, el 8. Entonces, de noviembre me dicen, vamos a añadir unos cuantos ítems. Entonces, añadir una orden de cambio. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Fíjense, me crea otra pestañita. Lo que le dije, esto aquí yo le puedo poner, si quiero, qué sé yo, obra bruta, obra fina, no sé qué, digamos. Entonces,
aquí me añade una orden de cambio. ¿Ya? Y ahora, cuando yo ponga aquí, fíjense, entonces yo puedo añadir distintos ítems. Entonces, le puedo agregar cantidades. Fíjense que voy a tener el precio de la orden de cambio, ¿ya? Y el precio del módulo 1 por separado. ¿Ya? Cuando vengo acá a herramienta Gantt, entonces, para ese elemento también puedo generar, el 8 dijimos, ¿no? Puedo generar un cronograma independiente. Entonces, donde yo tenga, qué sé yo, digamos, ¿no? Como predecesora esta de acá. Entonces, un cronograma independiente a todas las actividades. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo voy y me fijo, fíjense, al SECO, el SECO sigue igualito, arquitecto. 31.570, 4.920, digámonos. Si me fijo en la ejecución, mi avance de obra, no existe la tal orden de cambio. ¿Ya? Entonces, yo debo, fíjense, aquí le puedo agregar todo lo que yo quiera. Debo cerrar de nuevo esto de acá. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace es guardar. Vamos a guardarlo el ítem. Entonces, ya existe la orden de cambio. Entonces, pero para que esta se haga efectiva en el SECOM, fíjense, entonces, tengo mi orden de cambio y la debo actualizar. Entonces, actualizar el seguimiento con la última orden de cambio. Entonces, por lo tanto, como ya cerré esto de acá, lo mismo, fíjense, ya no le puedo modificar. Pero puedo añadir cualquier cantidad de órdenes de cambio que yo quiera. Entonces, en la fecha en la que me pidan, digamos, tengo que tener ese control. Entonces, si se fijan, tengo un presupuesto del módulo y tengo el presupuesto de la obra. ¿Ya? Entonces, fíjense, del módulo y de la obra. Entonces, del módulo y de la obra. ¿Se entiende, no es? Ahora, cuando estoy aquí y voy a mi módulo de seguimiento, o sea, al SECOM, fíjense, ya tengo el módulo y tengo la obra. Entonces, en mi inventario tengo los mismos ítems, bueno, pues son los mismos ítems en realidad, pero se actualizan. Pero fíjense, en la ejecución está mi avance de obra y aquí fíjense ya comienza a aparecer la orden de cambio. Cuando yo comienzo a hacer el contrato, fíjense, los subcontratos de los trabajadores, digo, ya, digamos, no, este Canva lo voy a contratar también para ejecutar más ítems. Entonces, ¿de dónde? ¿De la orden de cambio o del módulo? Entonces, escojo yo qué ítems y por cuánto, digamos, ¿no? Lo que les decía, digamos, ¿no? Yo puedo contratar, ya, no, ya te hiciste ese trabajo, por 800 pesos, hacémelo, 800 bolivianos. Entonces, me permite prorratear mis precios. Entonces, quizás lo contrato. Entonces, y aquí le voy a dar un avance, entonces, de 1. ¿Ya? Entonces, puedo llevar, fíjense, datos de un lado hacia el otro. Entonces, la idea es que estén los dos programas enlazados. ¿Ya? Se actualizan, fíjense, los precios, se mantiene el tema ejecutado. Entonces, aquí se ejecutan, digamos, ¿no? Distintos tipos de avances de planillas, digamos, ¿no? Entonces, aquí fíjense, ítem 2, digamos, ¿no? Vamos a seguir avanzando acá. Entonces, me dice que me tengo un saldo de 1,70 ya, no sé, 1,76. Entonces, acuérdense del punto y la coma. Entonces, digamos que tengo esa base en mi planilla 2. Entonces, inicia el 13 de noviembre y termina, inicia el 13 de noviembre
y termina, qué sé yo, el 22. Entonces mi planilla es de tal fecha a tal fecha. Ya el lunes pagando, dije, ¿cómo fue? Entonces, cuando yo voy haciendo, fíjense, mis pagos de planilla, voy a cobrar. Entonces, puedo ponerle aquí, fíjense, anticipo y multa. ¿Ya? Entonces, si no tengo ni anticipos ni multas, entonces sigo con mis planillas, digamos, ¿no? Y puedo imprimir mis comprobantes, etcétera, o mi planilla. Pero fíjense, se pasó a planilla 3. Entonces, va a ir generando justamente todos los datos para las siguientes planillas, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, dentro de esto, la planilla de avance de obra también va a generar nuevos precios, nuevos cronogramas, nuevos diagramas de Gantt, etc. Entonces, si yo me voy a mi avance de obra, entonces ya tengo avance en mi planilla 2. Entonces, donde está la orden de cambio que tiene avance, digámonos, y mi ítem, digámonos, que ya está ejecutado este de acá, fíjense, y el otro que ya se va a ejecutar. Y necesito cobrar, actividades por cobrarse. Entonces, cuando yo cobro mi planilla, igual me actualiza a las fechas que yo tenía pagado. Entonces, voy cobrando mis planillas y ya sé cuánto debo recibir, digamos, ¿no? Entonces, planilla 2, 5,000, no sé cuánto, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo cierro acá, entonces termino de hacer mis cobros de planilla, fíjense. Entonces, aquí estos precios se me van a actualizar. La idea, como les digo, es que usted tenga una manera de hacerle seguimiento, ¿ya? Entonces, los avances de obra hacen efectos sobre este señor de acá, ¿ya? Los pagos o las compras de almacén hacen efectos sobre esto. O sea, cuando yo compro mayor cantidad de cemento, por ejemplo, avance de obra, dice, digamos, ¿no? Entonces, perdón, no, avance de obra. En la parte de economía, inventario, digamos, ¿no? Entonces, vamos a gastar de aquí más bolsa de cemento, vamos a despachar bolsa de cemento y fíjense, voy a despachar a este residente, tengo cemento nada más que lo que he comprado y tengo la oferta de la orden de cambio, sustituye, en este caso cemento. Entonces, para el desarrollo del ítem 2, entonces, 20 bolsas de cemento, no haga mucho, 4 bolsas de cemento. Entonces, en este caso serían 6, ¿no? 6 para que lo desarrolle bien. ¿Ya? Entonces, con eso sé, digamos que le entran 6 bolsas exactas de cemento a ese ítem. Entonces, y lo voy a despachar. Fíjense, cuando despacho eso de ahí, entonces, esto de acá va a tener un efecto en los precios y en el gasto de material. ¿Ya? Entonces, en la ejecución está ligado al avance físico. Entonces, en la parte económica está ligado a las compras o los gastos o las inversiones que yo tenga. Fíjense, subió al 15%. ¿Ya? Subió aquí, fíjense, a 6,598. ¿Se entiende? La idea es justamente controlar la bodega y controlar los pagos y controlar mis planillas de cobro. ¿Ya? Entonces, y eso es gestionar una obra. La próxima clase tenemos el examen. ¿Ya? Entonces, para el examen, una vez concluye el examen, digamos, ¿no? La siguiente clase podemos volver a hacer de nuevo un simulacro y dependerá de ustedes, digamos, ¿no? El hecho de que ustedes hagan el seguimiento de cómo resolverlo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, la única variante es que seguramente le voy a dar, que si yo a uno le voy a dar 4 ítems, a otro le voy a dar 5 ítems más sencillos, digamos, ¿no? Entonces,
pero todos se supone que están evaluados bajo la misma vara, digamos, entonces, por lo tanto, no hay, digamos, no muchas variantes, digamos, ¿no? En cuanto al desarrollo de los ítems. ¿Se entendió? Súper importante esto de acá, por si acaso, de saber hacer órdenes de cambio y demás. A todito nos va a tocar lo que les dije, digamos, ¿no? O sea, está bien, usted aprendió taller, digamos, ¿no? Entonces sabe hacer una casa, sabe hacer un hospital, sabe hacer un colegio, pero esta materia es súper importante porque en todos los casos le van a pedir a usted presupuesto. Aún si le toca hacer una churraquera, tiene que saber hacer un presupuesto. Entonces, no tiene que perderse, digamos, ¿no? Y como les digo, o sea, probarse es fácil. Entonces, y dentro de eso no va a faltar nunca el albañil que le diga, arquitecto, tráigame X barras de fierro, digamos, ¿no? Y usted va a comprar un montón de barras de fierro que la va a tener ahí fregándose. Entonces, con plata que usted pudo haberse ahorrado y tenerla como ganancia de usted, digamos, ¿no? Entonces, o le va a pedir, digamos, ¿no? Que si yo, más bolsas de cemento de las que necesita, digamos, ¿no? Entonces, y esas cositas le van a afectar a usted, digamos. Entonces, debe saber cuántas bolsas de cemento. La primera pregunta que le va a hacer un cliente para pulsarlo es, arquitecto, ¿y cuántos ladrillos le van a entrar acá? Entonces, usted ya debe saber eso. Para eso hace este trabajo, ¿ya? Bueno, espero se haya entendido, ¿ya? Y bueno, si no se entendió, igual vamos a repetir. Entonces, para que nosotros tengamos una noción de nuevo, digamos, de cómo se hace este tipo de cosas. Están los videos, la explicación de acá creo que fue bien sencilla, digamos, ¿no? Entonces no tiene por qué ser complicada tampoco, ¿ya? Aquí tenemos otras fichas, arquitecto, digamos, entonces, fíjense que tenemos las inversiones que en qué estoy gastando mi plata. Entonces, fíjense, en cemento, dice uno, entonces, en la orden de cambio o en el módulo 1, ¿ya? Fíjense que puedo activar cualquiera de estos, si son impuestos y demás cosas, ¿ya? Cuánto de ganancia estoy teniendo, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, todos esos datos los puedo sacar de ahí. Por otro lado, tenemos el tema de los balances. Entonces, ¿qué son los balances? Digamos, no me van a hacer un equilibrio entre lo que voy gastando y lo que tendría que gastar según las fechas o los cronogramas que yo puse, ¿ya? Entonces, eso es súper importante siempre manejar el tema de fecha. Entonces, balance, dice, ¿no? Entonces, balance, digamos. Entonces, tengo aquí la ejecución por módulo. Entonces, en el módulo 1 voy gastando esto y en el módulo 2, o sea, en la orden de cambio voy gastando eso. Ejecución por módulo. Entonces, por rubros, digamos, ¿no? Entonces, ejecutado y presupuestado. Entonces, en el módulo 1 o en la orden de cambio, entonces, porcentual de insumos, entonces, materiales, mano de obra y equipo. Módulo 1, materiales, mano de obra y equipo. ¿Ya? Entonces, inversiones, ingresos, egresos, que me va a dar una curvita, digamos, ¿no? Entonces, para justamente, ni siquiera una curva, un gráfico nada más. Entonces, fíjense de cuánto es lo que tengo en subcontrato, cuánto he gastado en envío del almacén, digamos, entonces, en el módulo 1 o aquí, fíjense, en la orden de cambio. ¿Ya? Entonces, estos datos, igual, digamos, ¿no? La idea es justamente que a usted le sirva, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, lo puedo sacar y esto lo puedo pegar en mi informe, digamos, ¿no? Si tengo que hacer un informe. ¿Ya? Entonces, y en utilidades, fíjense, tenemos los parámetros de utilidad, información del sistema que es de su computadora, el manual de uso que es el manualcito que les he mandado, y por último la impresión justamente de los reportes y demás. ¿Ya? Fíjense, la carpeta donde se están trabajando todo, el seguimiento, entonces Prescon 2013 en este caso, en seguimiento ahí se está guardando todos estos datos. Entonces,
Pero me interesan estos de acá, flujos de fondos, fíjense. Entonces aquí está lo que estoy gastando, digamos, ¿no? El desembolso. Y esto de acá es lo invertido. Entonces, en 6 días he gastado todo eso según mi cronograma. Entonces, por lo tanto, me está dando, fíjense, los montos en bolivianos para que yo vaya llegando. O hasta ahorita, por ejemplo, a la fecha voy gastando acá cuando debería estar gastando por acá. ¿Por qué? Porque he tenido unos plazos bien cortos, digamos, ¿no? Y he avanzado muy poquito. ¿Ya? Entonces, la idea obviamente que esto esté al revés, digamos, ¿no? Yo tenga esto aquí, este flujo de fondos por arriba, ¿ya? Pero estos de acá son gráficos nada más. Entonces, igual, digamos, ¿no? Si yo le doy ahí, a este gráfico, me copia la imagen en portapapeles para que este gráfico yo lo pegue en mi informe, digamos, ¿no? Entonces, pero esos son simplemente gráficas para explicar cómo está yendo el proyecto, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo básico de Prescon y de Seco, ¿ya? Entonces, hay gente, como les digo, la mayor parte de la gente maneja Prescon si quieren, pero el Seco no tienen idea de cómo se utiliza, ¿ya? Entonces, la idea justamente es esa, que usted pueda o tenga la capacidad de usarlo, ¿ya? Bueno, eso es todo por ahora. Un abrazo a toditos. Para terminar, fíjense. Entonces, arquitecto, quiero volver a hacer de nuevo el ejercicio, digamos, ¿no? Entonces, lo primero, ahí borren todo lo que hay aquí. Eliminar archivos, sí, digamos, ¿no? Entonces, y se va a eliminar todo este avance de acá, todo lo que se había ejecutado, todo eso se va a borrar, ¿ya? Ay, no me dejes esta huevada. Entonces, por lo tanto, fíjense cómo se borró todo eso. Entonces, en las variables ya me permite otra vez mandar de nuevo las variables, ¿ya? Pero la idea justamente es que usted haga todo eso de cero, ¿ya? Pero uno borra siempre ese historial para que no esté, digamos, cuando usted entre de Prescon a Secon, no le aparezcan las bolsas de cemento que usted ya gastó, el ensayo que ya hizo, etcétera, ¿ya? Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a toditos, suerte en su examen. Ya está habilitado el examen por si acaso. Chao, chao. Se cuidan, no salgan de casa. Hasta luego, Arqui. Gracias. Chao. Chocito.